Hay niños que nunca comienzan verdaderamente, sin primer capítulo, sin cielo abierto de risas, sin inocencia torpe permitida para florecer. Su infancia es un rumor, una historia que estuvieron demasiado ocupados sobreviviendo para recordar. Mientras otros niños construían castillos de arena, estos niños construyeron muros de silencio. A una edad en la que deberían haber estado aprendiendo asombro, estaban aprendiendo resistencia. Se convirtieron en adultos antes de su 8º cumpleaños, no porque quisieran, sino porque alguien tenía que hacerlo. Comienza silenciosamente, como un interruptor activado dentro del sistema nervioso. Una puerta azotada, un padre llorando, un hermano mayor abandonando el hogar. El aire en la casa se vuelve denso, como si algo sagrado se hubiera roto, y el niño, sintiendo peligro en lo que no puede nombrarse, da un paso adelante. Ayudaré, seré bueno, lo arreglaré. Este es el momento en que termina la infancia, no con un trauma que grita, sino con una responsabilidad que susurra. La neurociencia llama a esto madurez precoz, el mecanismo de supervivencia del cerebro que acelera el desarrollo emocional bajo estrés. Estudios de la Universidad de Stanford muestran que los niños expuestos a inestabilidad crónica exhiben activación prematura de la corteza prefrontal, la región responsable de la toma de decisiones y el control, mientras su sistema límbico, donde residen la alegría y la espontaneidad, permanece subdesarrollado. En resumen, aprenden control antes que juego. Aprenden a predecir antes de soñar. Para el mundo exterior, parecen impresionantes. Los maestros los llaman sabios más allá de sus años. Los adultos elogian su compostura, confundiendo su presión con autocontrol. Pero lo que nadie ve es que cada onza de madurez está construida sobre miedo. El niño que se convirtió en adulto a los 8 no está orgulloso de su fuerza. Está aterrorizado de lo que sucederá si deja de ser fuerte. Los psicólogos se refieren a esto como parentificación, pero la palabra se siente demasiado pequeña para el peso que describe. Es la posesión lenta de un alma por la necesidad. Un día eres un niño, al siguiente eres el regulador emocional de tu hogar, consolando a tu madre después de discusiones, limpiando los escombros de fracasos adultos, absorbiendo tensión como una esponja. El sistema nervioso se convierte en un instrumento meteorológico para los estados de ánimo de otras personas. Puedes predecir la ira por los pasos, la decepción por el silencio que sigue. Tus propios sentimientos se vuelven irrelevantes, lujos que no puedes permitirte. Esta es la maldición de la infancia cancelada, el robo de la inutilidad. A un niño normal se le permite perder el tiempo, ser desordenado, ser ruidoso. El niño adulto no puede. Su alegría es reemplazada por vigilancia, su risa editada por apropiación. Dejan de hacer preguntas que podrían alterar el equilibrio. Viven en anticipación, aprendiendo que la paz debe ganarse a través del control constante. Si te viste obligado a crecer demasiado pronto, esta historia es tu espejo. Y sin embargo, el mundo los recompensa por ello. El maestro admira su responsabilidad. El padre se apoya en su madurez. La sociedad los llama resilientes. Pero la resiliencia, aquí, no es fuerza, es parálisis. El niño se congela en una pose de competencia que nunca se relaja. Incluso décadas después, el cuerpo todavía recuerda la tensión de mantener todo junto. Los hombros que aprendieron a permanecer rectos nunca se bajan realmente. Jung diría que este niño lleva el arquetipo del sabio prematuro, el que vio demasiado pronto. La sabiduría se convierte en armadura, el intelecto se convierte en escudo, el humor se convierte en disfraz. Pero detrás de los ojos calmados del alma vieja se esconde un niño perdido todavía esperando permiso para descansar. La tragedia es que nadie se lo da nunca, porque todos a su alrededor se benefician de su compostura. La ciencia valida el costo de esta adultez prematura. Los adultos que fueron niños maduros muestran niveles elevados de cortisol, sensibilidad reducida a la dopamina y dificultad para distinguir entre descanso y culpa. Su sistema nervioso equipara la relajación con el peligro, porque la última vez que bajaron la guardia, algo salió mal. Esto no es temperamento, es trauma disfrazado de disciplina. Espiritualmente, el fenómeno es antiguo. En el mito, es el niño rey que debe llevar la corona antes de comprender su peso. En las escrituras, es Samuel escuchando la voz de Dios antes de comprender el amor humano. En la tragedia griega, es Antígona desafiando el poder porque ningún adulto tuvo el coraje de hacerlo. A través del tiempo, estas historias repiten la misma herida. Cuando la inocencia del juego se sacrifica por la ilusión de estabilidad, algo sagrado en el espíritu humano muere. Puedes reconocer a estos niños incluso ahora, caminando entre nosotros como adultos. Son los que dicen, está bien, yo me encargo, incluso cuando sus manos tiemblan. Los que se sienten más seguros cuando tienen el control, más ansiosos cuando son cuidados. Son educados, compuestos, eficientes y profundamente solitarios. Su competencia los aísla.
Nadie consuela al capaz, pero el cuerpo recuerda lo que la mente olvida. En noches de insomnio, en mandíbulas tensas, en lágrimas repentinas que parecen venir de la nada, el niño de 8 años resurge. El que quería jugar, correr, llorar, pero no pudo. El que tuvo que criar a sus propios padres, limpiar emociones que no causó, pretender que la adultez era un juego que podía ganar. Y ese niño todavía espera. Espera el día en que alguien diga, puedes descansar ahora. El mundo no se desmoronará si dejas de sostenerlo. Esa oración, ese permiso, es la oración de cada alma que creció demasiado pronto. Si te obligaron a crecer demasiado rápido, esta historia es tu espejo. Suscríbete, no por respuestas, sino para recordar lo que perdiste. Porque a veces, sanar no es volverse más fuerte, es atreverse a ser pequeño de nuevo. Hay un silencio extraño en hogares donde los niños crecen demasiado rápido. No es paz, es contención. Puedes oírlo en los pasos cuidadosos, en la cortesía ensayada, en la forma en que incluso la alegría suena cautelosa. La televisión suena suavemente para que nadie se irrite. La cocina huele a rutina en lugar de calidez. Cada emoción es editada por seguridad. Estas son las casas donde la risa muere joven, no porque alguien la prohibiera, sino porque era demasiado costosa de mantener. En estos hogares, el amor es condicional y la responsabilidad es moneda. El niño aprende temprano que la utilidad equivale a valor. Traen, limpian, consuelan y median. Memorizan cómo leer las emociones adultas como escritura sagrada. Cuando las cosas se desmoronan, su papel no es llorar sino estabilizar. Su pequeño cuerpo se convierte en el termostato emocional de la familia. La neurociencia describe esto como inversión de roles, cuando el cerebro en desarrollo se organiza alrededor de la regulación de otros en lugar de la propia. El niño deja de preguntar ¿qué siento? Y comienza a preguntar ¿qué necesitan todos de mí? Esta reprogramación interna da forma a la arquitectura de todo su ser. Su amígdala, el centro del miedo del cerebro, permanece hiperactiva, mientras que la corteza prefrontal madura prematuramente para compensar. Se convierten en brillantes solucionadores de problemas con mundos internos frágiles. Su cuerpo vive en contradicción, pequeño en tamaño, antiguo en espíritu. Y cuando ríen, es breve, apologético, alegría que sabe que será interrumpida. La psicología tiene una palabra para este patrón: cuidado compulsivo. Parece noble desde afuera, pero está enraizado en terror. El terror de que si alguna vez dejan de ayudar, amar o manejar, todo colapsará. Es la forma del niño de negociar seguridad, un acuerdo comercial con el caos. Los términos son crueles pero claros: mantente útil, mantente vivo. La tragedia es que los adultos a menudo elogian este comportamiento. ¡Qué pequeño tan responsable!, dicen, sonriendo mientras el niño limpia después de sus hermanos o consuela a un padre lloroso. Nadie nota la inversión de la naturaleza que está ocurriendo, que la rama está sosteniendo el árbol. Jung llamó a esto la distorsión del arquetipo, cuando un rol destinado a proteger se invierte y el inocente lleva la carga del poderoso. El niño se convierte en un padre en miniatura, robado de la rebeldía, negada la exploración. En el mito, este arquetipo aparece una y otra vez. En el antiguo Egipto, Horus venga a su padre en lugar de jugar. En la leyenda griega, Atenea emerge completamente crecida de la cabeza de su padre. Sabiduría sin infancia. En el cristianismo, Jesús debate teología a los 12, mientras otros niños jugaban en el polvo. A través de las culturas, el niño divino se convierte en sirviente de la expectativa adulta. Divino en perspicacia, vacío en experiencia. El patrón se repite: brillantez sin pertenencia, sabiduría sin asombro. Pero debajo de esa brillantez yace el agotamiento. El adulto que una vez fue este niño puede ni siquiera reconocer su propia fatiga. Funcionan sin problemas, lideran, nutren, logran, pero muy adentro hay un lugar hueco donde debería haber vivido la risa. No pueden relajarse en la alegría porque la relajación se siente peligrosa. Han entrenado sus cuerpos para esperar crisis en reposo. La investigación moderna sobre trauma apoya esto. Cuando los niños asumen responsabilidades adultas temprano, desarrollan lo que se llama síndrome de ansiedad anticipatoria. Su sistema nervioso permanece en modo preparar, liberando hormonas de estrés incluso en momentos de seguridad. Con el tiempo, esto erosiona la capacidad del cerebro para el juego, la creatividad y la confianza, los cimientos mismos de la salud mental. El juego no es opcional, es el laboratorio del alma. Sin él, la imaginación decae, y con ella, la esperanza. Espiritualmente, esta pérdida del juego es la pérdida de la oración en su forma más pura. Los antiguos místicos creían que la risa era lenguaje divino, que la alegría era el sonido de la creación reconociéndose a sí misma. En el budismo, la mente infantil, Shoshin, es la puerta a la iluminación. En el cristianismo, a menos que se hagan como niños pequeños, no pueden entrar al reino.
Pero el niño prematuramente crecido no puede. Fueron expulsados de ese reino mucho antes de pecar. Y sin embargo, el mundo continúa beneficiándose de su exilio. Se convierten en el amigo confiable, el compañero confiable, el trabajador incansable. Las personas se apoyan en ellos sin darse cuenta de que se están apoyando en un niño disfrazado de adulto. Cada gracias se siente como una piedra, prueba de que su utilidad importa, pero su existencia sola no. La casa sin risa se convierte en la vida sin descanso. Puedes reconocerlos en sus relaciones. Nunca piden ser amados, solo ser necesitados. Dicen, estoy bien, incluso cuando su alma se está rompiendo. Llevan culpa cuando descansan, vergüenza cuando reciben, miedo cuando sienten alegría. El guión está escrito demasiado profundamente para borrarse fácilmente. Su cuerpo se tensa alrededor de cualquier acto de rendición, pero en algún lugar adentro, una voz todavía susurra. Débil, frágil, insistente. No se suponía que fuera así. Esa voz no es queja, es memoria. Es el eco del patio de juegos al que nunca llegaron, la siesta que nunca tomaron, el cumpleaños que nunca celebraron libremente. Es la prueba de que el niño no está muerto, solo enterrado. Y a veces, en pequeños momentos inesperados, el sonido de una canción, el olor de la lluvia, la risa del niño de otra persona, esa voz se vuelve más fuerte. El adulto se congela, inseguro de si llorar o sonreír. Algo antiguo se agita, dolor y reconocimiento entrelazados. No es nostalgia, es duelo, porque la verdad es simple e insoportable. La infancia no puede recuperarse, pero puede lamentarse. Y solo a través del duelo puede ser liberada. Hay una maldición que sigue al niño que se convirtió en adulto demasiado pronto. No es el fracaso, o la pobreza, o la enfermedad. Es el permiso, la ausencia de él. Una vez que te han dicho, incluso sin palabras, que tus necesidades son demasiado ruidosas, tus lágrimas demasiado inconvenientes, tus sueños demasiado irreales, dejas de pedir nada en absoluto. Dejas de esperar descanso. Dejas de creer que mereces suavidad. Lo que una vez fue una emergencia se convierte en una forma de vida. La adultez temprana se convierte en una sentencia sin libertad condicional. No termina cuando la casa cambia o los padres se desvanecen. La mente del niño crece en un cuerpo adulto, pero el código permanece. No seas una carga, no causes problemas, no sientas demasiado. Estas frases resuenan en cada decisión, dando forma a amistades, amor, carrera, incluso fe. Viven por cautela en lugar de curiosidad. Hacen las paces con el agotamiento y lo llaman propósito. La psicología describe este estado como responsabilidad aprendida, una forma de sobrecontrol crónico donde la autonomía reemplaza la autenticidad. El adulto ya no conoce la diferencia entre elección y obligación. Cada acto de libertad se siente como rebelión, cada momento de placer como robo. La neurociencia confirma la profundidad de esta prisión. Estudios en UCLA muestran que los adultos que fueron parentificados emocionalmente de niños muestran mayor actividad en la corteza cingulada anterior dorsal, la región responsable de la detección de errores. Incluso durante tareas neutrales, su cerebro escanea constantemente errores, violaciones morales, formas de ganar seguridad. Este autocontrol constante se convierte en fatiga moral. Confunden el descanso con la pereza, la felicidad con la distracción, la vulnerabilidad con la debilidad. No pueden dejar de esforzarse porque esforzarse es cómo sobrevivieron. Fueron elogiados por ser tan buenos. Y el aplauso nunca se detuvo. Solo se hizo más fuerte, más exigente, hasta que se volvió indistinguible de la autoestima. Toda su identidad gira alrededor de ser indispensables. Pero la indispensabilidad no es pertenencia, es servidumbre disfrazada de virtud. El precio de esta servidumbre es la intimidad. No puedes ser amado si no puedes ser conocido. Y no puedes ser conocido si nunca revelas necesidad. El niño prematuramente crecido nunca aprendió a ser visto sin utilidad. Así que incluso en el amor actúan. Útiles, atentos, desinteresados. Sus parejas dicen, eres perfecto. Pero la perfección es solo otra forma de invisibilidad. Ser perfecto es ser intocable. Y han sido intocables desde los 8. En la mitología, este patrón refleja el cuento de Prometeo, el que trajo fuego a la humanidad y fue castigado por su regalo. El adulto temprano, también, es castigado por su luz. El mundo quema su devoción en expectativa. Se convierten en el amigo que nunca falla, el empleado que nunca dice no, el padre que nunca descansa. Y cuando finalmente colapsan, nadie sabe qué hacer, porque la perfección era su contrato. El colapso viola el acuerdo. Pero el cuerpo lleva la cuenta, como nos recuerda el investigador de trauma Bessel van der Kolk. El adulto que nunca tuvo permiso para descansar comienza a romperse de formas extrañas. La mente olvida cosas simples, la espalda duele sin razón,
El pecho se siente pesado cuando suena el teléfono. El insomnio se convierte en ritual. El cuerpo no es débil. Está protestando una vida de autoabandono. Está diciendo lo que al niño se le prohibió decir: basta. Sin embargo, resisten incluso este mensaje. Se medican, meditan, trabajan en exceso, piensan en exceso. Cualquier cosa menos parar, porque parar es sentir, y sentir es recordar. Han construido toda una vida sobre la premisa de que el control equivale a seguridad. Sin él, ¿quiénes son? No se dan cuenta de que el control es la jaula. En terapia, este momento se llama la crisis del permiso. El adulto finalmente encuentra a su propio niño prohibido, la parte de ellos que todavía está esperando permiso para existir. Usualmente, aparece en colapsos disfrazados de depresión, ansiedad o agotamiento. Pero lo que realmente está sucediendo es más profundo. El yo exigiendo liberación. El terapeuta podría preguntar: ¿qué pasaría si no te esforzaras tanto? La respuesta es siempre la misma, susurrada entre lágrimas. Todo se desmoronaría. Y así deben aprender, lenta y dolorosamente, que no lo hará. Que la casa permanecerá incluso si dejan de sostenerla. Que el amor no desaparecerá cuando digan no. Que el descanso no es rebelión, sino resurrección. Las tradiciones antiguas describen esta fase como la noche oscura de la responsabilidad. En las enseñanzas budistas, es el momento en que el monje se da cuenta de que la iluminación no puede ganarse. En el Antiguo Testamento es Elías retirándose al desierto, exhausto, y escuchando a Dios no en fuego o viento, sino en un susurro. En la psicología junguiana es el descenso a la sombra, la confrontación con la parte de la psique que fue sacrificada para sobrevivir. El niño que creció demasiado temprano debe encontrar al niño que quedó atrás, y este encuentro no es sentimental, es insoportable, porque ese niño interior no es lindo o inocente. Está furioso, de duelo, desconfiado, recuerda cada momento de negligencia y lleva cada lágrima no derramada como una deuda. Cuando el adulto finalmente escucha, el niño no le agradece, lo acusa. ¿Dónde estabas cuando te necesitaba? Se necesita coraje para no alejarse de esa pregunta, pero quedarse con ese niño, ese dolor, esa ternura insoportable, es donde comienza el verdadero trabajo. La neurociencia muestra que la integración emocional requiere corregulación. El yo adulto debe presenciar el dolor del niño sin intentar arreglarlo. Así es como se reconstruye la seguridad, no a través de la perfección, sino a través de la presencia. Y cuando el adulto finalmente deja de explicar, deja de justificar, y simplemente sostiene a ese niño de 8 años en el silencio de su propio corazón, algo extraordinario sucede. La culpa comienza a disolverse, la vigilancia comienza a desvanecerse, la necesidad de ganar amor se transforma en la capacidad de recibirlo. Ahí es cuando el permiso, finalmente, se restaura. El permiso para descansar, para jugar, para ser imperfecto, para ser. Hay una cruel ironía en las vidas de aquellos que crecieron demasiado pronto. La habilidad misma que una vez los salvó se convierte en la fuente de su sufrimiento. La competencia, la capacidad de permanecer calmado cuando otros se desmoronan, de predecir, de arreglar, de soportar, se convierte en su identidad. No se dan cuenta de que también es su prisión. Lo que el mundo llama fuerza es, para ellos, simplemente la ausencia de elección. Cuando un niño es forzado a la adultez, la competencia no es talento, es armadura. Comienza como supervivencia. El niño de 8 años aprende que el mundo recompensa el control y castiga el caos. Estudian los estados de ánimo de otros como mapas meteorológicos, aprendiendo cuándo hablar, cuándo esconderse, cuándo sonreír. Con el tiempo, esa vigilancia se agudiza en maestría. Se convierten en excelentes estudiantes, amigos confiables, trabajadores responsables. Sobresalen porque el fracaso se siente fatal. Su autoestima se fusiona con su utilidad. La neurociencia revela cuán profunda corre esta programación. La responsabilidad temprana crónica recablea el sistema de recompensa del cerebro. La dopamina, la sustancia química del placer, se vincula no al juego o la alegría, sino a la aprobación. Por eso, los adultos que fueron el niño fuerte, a menudo encuentran la alegría insoportable. Se siente inmerecida, confunden la relajación con el peligro y la quietud con el fracaso. En el momento en que dejan de actuar, la culpa entra como una inundación. La psicología llama a esto trauma funcional, heridas que se esconden detrás del logro. En la superficie prosperan, por dentro están vacíos. Pueden dirigir una empresa, pero no pueden descansar un domingo. Pueden dar discursos, pero no pueden pedir consuelo. Son fluidos en el lenguaje de la competencia, pero analfabetos en el dialecto de la necesidad. Cada acto de cuidado ofrecido a ellos se siente como caridad, cada cumplido como engaño. Jung diría que esta es la sombra del arquetipo del héroe. El momento en que el salvador se esclaviza por su propia fuerza.
El héroe, una vez admirado, olvida cómo vivir sin una batalla. La paz se siente sin sentido sin algo que arreglar. Y así, el adulto continúa la guerra mucho después de que el enemigo se haya ido. Luchan contra plazos, expectativas, incluso amor, cualquier cosa que les dé la ilusión de control. Pero el verdadero enemigo nunca estuvo afuera. Era el miedo al colapso, el terror de ser pequeño. En el mundo moderno, esta maldición se celebra. El capitalismo la llama productividad. Las redes sociales la llaman ajetreo. Las familias la llaman orgullo. El competente se convierte en el pilar en el que todos se apoyan. Pero nadie pregunta qué sucede cuando el pilar se agrieta. Porque nunca ven las grietas. Los competentes han perfeccionado la invisibilidad. Se rompen silenciosamente, a través del insomnio, el entumecimiento, la enfermedad crónica o el agotamiento repentino. Cuando finalmente colapsan, la gente dice, nunca lo vi venir. Por supuesto que no. Ese es el punto. Espiritualmente, este es el arquetipo de Atlas, condenado a cargar el cielo por la eternidad. El mito es antiguo porque la psicología es atemporal. Algunas almas están entrenadas para cargar lo que otros dejan caer. Pero incluso Atlas era un prisionero, no un santo. El Atlas moderno no sostiene los cielos, sostienen familias, empresas, relaciones. Y el peso, aunque invisible, es igualmente aplastante. La maldición de la competencia es que elimina el testigo. Nadie consuela a los que parecen capaces. El mundo confunde su silencio con serenidad, su compostura con paz. Dejan de ser preguntados si están bien porque todos asumen que lo están. Y así, comienzan a desaparecer detrás de su propia reputación. Su competencia borra su humanidad. Este borrado no es solo social, es interno. A lo largo de los años, el adulto comienza a suprimir incluso su propia conciencia de necesidad. El diálogo interno se vuelve mecánico. No es tan malo. Otras personas lo tienen peor. Debería estar agradecido. La gratitud se convierte en anestesia. El dolor se reclasifica como propósito. Ya no saben lo que quieren, solo lo que se requiere. La investigación de la Universidad de Londres muestra que la sobreresponsabilidad es neurológicamente adictiva. La corteza prefrontal se activa en anticipación de resolver problemas, liberando microdosis de dopamina y adrenalina. Este bucle bioquímico mantiene al cuerpo en un estado constante de alerta leve, una emergencia controlada. Con el tiempo, lleva al agotamiento emocional, difusión de identidad y pérdida de significado. El niño fuerte, ahora adulto, se vuelve adicto a arreglar porque arreglar es lo único que los hace sentir vivos. Y sin embargo, cada adicción esconde un anhelo. Bajo su eficiencia yace la misma pregunta que persiguió su infancia. ¿Quién cuidará de mí si me detengo? Esa pregunta los aterroriza porque ya conocen la respuesta. Nadie lo hizo. Y por eso no pueden parar. Ser cuidado significaría enfrentar el dolor de nunca haberlo sido. Pero la vida, implacable en su misericordia, fuerza la confrontación. Eventualmente, el cuerpo se revela. Un ataque de pánico en una tienda de comestibles, lágrimas en una reunión. La repentina realización de que no pueden recordar la última vez que rieron sinceramente. No es debilidad, es despertar. La sombra está emergiendo, exigiendo ser vista. En la mitología, este es el descenso del héroe. El momento en que se dan cuenta de que la fuerza sin rendición es estéril. La espada que nunca descansa se embota. El corazón que nunca llora se endurece en piedra. En terapia, este descenso a menudo se siente como fracaso, pero no lo es. Es un regreso al niño que nunca tuvo la oportunidad de simplemente existir sin ganárselo. Espiritualmente, este momento es sagrado. En el taoísmo se llama Wu Wei, ser sin esfuerzo. En el misticismo cristiano es el sabbat del alma, el mandato divino de descansar. En términos de Jung, es individuación a través del colapso. El momento en que la persona, la máscara de competencia, se agrieta, permitiendo al ser respirar. El adulto que finalmente suelta el peso temblará al principio. Se sentirá desnudo, vulnerable, improductivo, pero bajo el pánico yace la revelación. El mundo no se desmorona sin ellos, el cielo se sostiene solo. Las personas que salvaron aprenden a pararse, la vida continúa, y en esa quietud aterradora, el viejo patrón comienza a disolverse. Descubren que lo opuesto al control no es el caos, es la confianza. Y esa confianza, frágil y extranjera, es el comienzo de la verdadera fuerza. Al final de cada larga supervivencia, hay un regreso a casa. No sucede con trompetas o milagros. Comienza en silencio. El mismo silencio que una vez significó peligro. Pero esta vez es diferente. El silencio ya no se siente como amenaza. Se siente como permiso. El cuerpo que una vez se encogió ante el descanso, ahora exhala. El niño que tuvo que crecer a los 8, finalmente da un paso adelante, parpadeando incrédulo, como alguien emergiendo de décadas bajo tierra. No regresan como se fueron. El tiempo los ha vuelto cautelosos.
Las primeras emociones en surgir no son alegría, sino dolor y confusión. ¿Cómo confías en un mundo que exigió tu fuerza antes de que supieras qué era la debilidad? ¿Cómo juegas cuando jugar una vez significó negligencia? ¿Cómo descansas cuando tu sistema nervioso equipara la quietud con el fracaso? Estas preguntas no son intelectuales, viven en el cuerpo. Cada célula que pasó años en alerta debe aprender seguridad de nuevo, momento a momento tembloroso. La psicología llama a esto reparentificación, el acto de convertirse en el adulto que una vez necesitaste. Suena simple, pero es trabajo sagrado. Significa alimentarse gentilmente cuando preferirías morir de hambre por control. Significa decir no al caos, incluso cuando la culpa grita. Significa hablar suavemente al espejo que una vez solo reflejó deber. Significa sostenerte a través de la tristeza sin correr hacia la distracción. La neurociencia confirma que este proceso reforma el cerebro. Estudios de la Universidad de Zúrich muestran que la autocompasión intencional activa la corteza prefrontal medial, la región asociada con la regulación emocional y la empatía, reduciendo la hiperactividad de la amígdala. En otras palabras, el amor recablea el miedo. El niño interior no regresa a través del análisis o el logro, sino a través de la seguridad, a través de la repetición, a través de la bondad. Sin embargo, la reunión nunca es fácil. El adulto se encuentra con el niño que dejó atrás, y ese niño no está ansioso por perdonar. Recuerdan las noches de lágrimas silenciosas, la espera interminable, el trabajo invisible. Guardan resentimiento, sospecha. El adulto debe ganarse su confianza, y esto se hace no con grandes gestos, sino con consistencia. De la misma manera que el cuerpo aprende seguridad, no a través de palabras, sino a través de confiabilidad, no te abandonaré de nuevo. En lenguaje espiritual, esta reunión es la boda alquímica, el matrimonio sagrado de pasado y presente, inocencia y sabiduría. Jung lo llamó la integración del ser, el momento en que todas las partes exiliadas de la psique son bienvenidas a casa. El niño divino, el arquetipo de la renovación, surge no en el cielo, sino en el corazón que una vez olvidó cómo sentir. Es un momento de asombro silencioso. El adulto, por primera vez, se permite hacer algo radical, nada. Sentarse junto a la ventana con té, ver la lluvia sin culpa, escuchar una canción no porque los motive, sino porque los conmueve. Estos son pequeños actos de rebelión en una vida construida sobre el deber, pero para el alma son revoluciones. Para los prematuramente crecidos, la parte más difícil de la sanación es aceptar la gentileza. Después de años de dureza, la suavidad se siente como traición. Les preocupa que relajarse signifique volverse débiles de nuevo. Pero no están regresando a la indefensión de la infancia. Están llegando a la plenitud de la humanidad. La diferencia es vasta. El niño estaba desprotegido. El adulto es consciente. La conciencia, no la resistencia, es la nueva fuerza. En el mito, este momento refleja la resurrección. Osiris reensamblado, Cristo resucitado, Inanna ascendiendo del inframundo. La luz regresa, no porque la oscuridad fue derrotada, sino porque fue integrada. El fuerte no destruye su sombra, la abraza. Se dan cuenta de que cada versión de sí mismos, incluso las rotas, simplemente estaba tratando de mantenerlos vivos. Y con esa realización viene una extraña y dolorosa compasión. Por sí mismos, por sus padres, por el mundo que les enseñó a crecer demasiado pronto. Entienden ahora que todos están cargando algo inacabado, algún niño todavía esperando ser visto. El juicio se disuelve. La comparación se desvanece. Ya no miden el valor por la utilidad, ni la fuerza por el sufrimiento. Este es el renacimiento del adulto gentil. No ingenuo, no endurecido, sino completo. Redescubren la risa, pero es diferente ahora. Es más profunda, más lenta, tocada por la sabiduría. Ríen no porque la vida sea fácil, sino porque finalmente saben que se permite ser ligera a veces. El sonido de esa risa es sagrado. Es el himno del niño que sobrevivió regresando a cantar. El mundo no cambia a su alrededor, pero su relación con él, sí. Dejan de cargar lo que no es suyo. Dejan de disculparse por existir. Dejan de confundir el caos con el propósito. Cuando otros exigen su fuerza, ofrecen presencia en su lugar. Cuando la culpa susurra, eres egoísta, responden, estoy vivo. Y así, después de años de sostener el cielo, finalmente lo dejan. No cae, se sostiene solo. La tierra continúa girando. El peso que cargaron nunca fue suyo para llevar solo. Esto no es el final de su historia. Es el comienzo de una que nunca pudieron vivir. La vida que comienza a los 8, no en deber, sino en asombro. La vida de un alma que finalmente, misericordiosamente, se pertenece a sí misma. Porque la sanación, al final, no se trata de convertirse en quien eras antes del dolor. Se trata de convertirse en quien podrías haber sido si se te hubiera permitido seguir siendo un niño solo un poco más.
Y cuando finalmente duermen, verdaderamente duermen, por primera vez en décadas, algo antiguo y olvidado exhala dentro de ellos. El niño está en casa,